Hoy quiero compartir 10 términos o palabras básicas que debes saber si estás aprendiendo GIS. Empecemos con el Sistema de Información Geográfica o GIS, también conocido como, en inglés, como Geographic Information System. Básicamente, ¿qué cosa es GIS? GIS es una combinación de elementos que nos ayudan a la representación, visualización y análisis de datos geoespaciales. Estos elementos pueden ser datos con atributos geográficos, como softwares, que nos ayudan a procesar esta información. También se pueden utilizar o utilizamos satélites que brindan datos geoespaciales, aplicaciones que nos permiten ver, editar o colectar datos. Sabiendo GIS o GIS, podemos analizar estos datos y llegar a conclusiones que ayudan con el manejo de algún proyecto específico. El segundo término que debes saber es capas vectoriales. ¿Qué son capas vectoriales? Una capa vectorial es un tipo de archivo geoespacial que nos permite crear o visualizar datos en diversas geometrías, como vemos aquí. Pueden ser capas vectoriales de puntos, capas vectoriales de líneas o polígonos. Por ejemplo, podemos observar la localización de campamentos utilizando una capa vectorial de puntos. Se pueden también crear líneas vectoriales para visualizar la dirección, en este caso, de incendios forestales. O también podemos delinear un polígono alrededor de ciertos lugares, en este caso parques, y podemos calcular el área de estos parques utilizando GIS o GIS. El tercer término es shapefile. Shapefile es básicamente un tipo de archivo vectorial. Shapefiles son archivos que fueron creados por Esri en los años 90. Este tipo de archivo aún sigue siendo activo y puede ser usado no solo en productos Esri, pero también en softwares de uso libre. Si quieren aprender más sobre shapefiles y el término que sigue, pueden ver aquí mi video de shapefiles geodatabases. El cuarto término, y lo acabo de mencionar, es geodatabases. Es otro término que es importante saber cuando estamos empezando a aprender GIS o GIS. Este tipo de archivos en ese tipo de archivo podemos guardar no solo capas vectoriales, como la que mencioné antes, pero también se pueden guardar otro tipo de archivos que no necesariamente tienen que ser geoespaciales. Es un archivo de datos más completo, también es más flexible a comparación de los shapefiles. Para aprender más, igualmente como lo mencioné anterior, en el término anterior, pueden hacer link aquí en uno de mis videos de shapefiles y geodatabases. El quinto término que les quería enseñar es rasters. Los rasters son imágenes geoespaciales. Un raster consiste en una cuadrícula de píxeles de tamaño similar, así como lo vemos en esta imagen. El término 6 son mapas de referencia o base maps. Los mapas de referencia son imágenes con información básica que por lo general están disponibles para los usuarios que usamos GIS o GIS. El término número 7 son mapas. Sí, mapas. Parece simple, pero es bueno entender estas palabras y las diversas opciones a lo que nos refiere la palabra mapas en GIS o en GIS. Ya lo mencionamos un poco en el término 6 con mapas de referencia. En este caso me refiero más al tipo de mapas que queremos producir para algún trabajo o proyecto. Podemos crear mapas que van a ser impresos y previo a la impresión los podemos guardar como archivos PDF o JPEG o otro tipo de archivo de imágenes. Para crear ese tipo de mapas hay que tener no solo el conocimiento del software de GIS, sino hay que también tener una buena base cartográfica. El otro tipo de mapas son mapas digitales, son mapas que creamos para ser usados directamente en la computadora o en aplicaciones de teléfonos móviles o tablets o iPads. Estos mapas son mapas interactivos y no estáticos como los mapas que son impresos. El entendimiento de cartografía también es importante para crear esos tipos de mapas digitales. El término 8 es Esri. Y ya lo he mencionado antes durante el video. Esri. Esri es la compañía o la empresa que produce el software de GIS o GIS más conocido y usado en el mundo.
Los precios, lamentablemente, de las licencias de productos ESRI a veces son un poco altas, lo que nos hace difícil el uso individual de estos productos. Sin embargo, compañías grandes que trabajan con GIS o oficinas públicas de gobiernos que hacen trabajos y especial, universidades, también ellos poseen estas licencias ESRI y pueden utilizar una gran variedad de herramientas y softwares que ESRI ofrece. El término número 9 es ArcGIS Pro o ArcGIS Pro. Esta es una de las herramientas o softwares de escritorio que Esri nos ofrece. A pesar de que tal vez individualmente no la podemos usar debido al costo de la licencia, es bueno y muy importante aprender a usar ArcGIS o ArcGIS Pro. Con ArcGIS Pro podemos crear mapas, también podemos crear o usar capas vectoriales, rasters. Podemos analizar datos usando las herramientas de geoprocesamiento. También se pueden usar códigos Python, Arcade, SQL en ArcGIS Pro. El último término que quería compartir con ustedes es QGIS. He hablado de Esri y uno de sus productos, ArcGIS Pro o ArcGIS Pro. QGIS o QGIS es básicamente un software de uso libre, open source, muy similar a ArcGIS Pro. Se pueden igualmente crear y usar capas vectoriales y rasters. QGIS también tiene herramientas de análisis o geoprocesamiento. Aquí les recomiendo uno de mis videos de cómo empezar a usar QGIS o QGIS. Espero que este video les haya servido. Si tienen preguntas o quieren contactarme, háganlo aquí. Este es mi correo electrónico. Muchas gracias.